buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí con el primer café. Gracias. Es columnista, publica en www.razonpublica.com, en semana.com, en el Nuevo Herald también publica sus comentarios. Fue viceministro de Defensa. Gracias por estar en el primer Encantado. café. Doctor Rafael Guarín, ¿fracasó el Estado para mantener el orden público en el departamento del Cauca? Sin duda, yo creo que tenemos que reconocer que tenemos un Estado débil, que el Estado colombiano en el norte del Cauca no es un Estado fuerte, tenemos un grave problema de legitimidad estatal, desgraciadamente eso es lo que demuestran las movilizaciones, creo que eso hay que reconocerlo para poder enfrentarlo adecuadamente. La respuesta no puede ser simplemente más tropa. Por supuesto que necesitamos la presencia de las fuerzas militares y de la policía, necesitamos más eficacia contra las estructuras de milicias y las estructuras encuadrilladas de FARC, necesitamos desarticular con el aparato judicial el Partido Comunista Clandestino que opera, que delinque en la zona, al igual que el Movimiento Bolivariano, que también hace parte de las FARC. Pero eso no es suficiente, se necesita un Estado fuerte, se necesita construir legitimidad y eso se hace con presencia institucional, eso se hace volcando todas las instituciones del Estado para que desarrollen una política social eficiente. Ahí es donde tenemos un grave problema. Siendo esta una de las zonas, digamos, estratégicas y que concentra más altos niveles de violencia, resultado de la confrontación entre los terroristas de las FARC y el Estado, es una zona importante para el plan de consolidación, para la política de consolidación. Sin embargo, se duró año y medio en este gobierno resolviendo qué se iba a hacer con dicha política y hasta ahora estamos comenzando a ejecutar algunas acciones en ese sentido, en una zona que, si bien, vuelvo y repito, necesita mano firme, necesita fuerte presencia de la fuerza pública, necesita combatir la delincuencia de las FARC, pues realmente necesita también presencia social importante. Doctor Rafael Guarín, podemos y los indígenas pueden acudir a este referente tan grande, Manuel Quintín Lame, para tratar de encontrar alguna solución para sus problemas. Yo creo que evidentemente pues Quintín Lame es un referente histórico en el Cauca, pero lo que creo es que no se puede utilizar de ninguna manera como referente para justificar la violencia. Lo que era una resistencia pacífica hasta el día de ayer terminó convertido en un grupo de acción delincuencial con lo que ocurrió. Por eso la posición del gobierno es muy importante y es judicializar a aquellos delincuentes indígenas. Es que no estamos en contra de los indígenas. Creo que la inmensa mayoría de la sociedad colombiana respalda los derechos de los indígenas. Lo que pasa es que la sociedad está indignada con aquellos delincuentes indígenas que ayer actuaron como lo hicieron. Quiero comentar una cosa, es absurdo generalizar. Es absurdo señalar que detrás del movimiento indígena están, o que el movimiento indígena son las FARC, pero también es absurdo negar que las FARC están detrás de algunos sectores indígenas que están en la movilización que estamos viendo a través de las cámaras de televisión. Quiero darle este dato, mire, Alfonso Cano, en el llamado Plan Renacer, en agosto de 2008, Renacer Revolucionario de las Masas, es el plan con el cual se adapta las FARC para enfrentar al Estado colombiano, dice lo siguiente: el enemigo, se refiere al Estado, ha ganado espacio geográfico y por mala utilización de nuestros recursos sociales también hemos visto afectado el espacio político-social, situación un poco distinta a la manejada por el camarada Santrich, el hijo de Jacobo Arenas, y Matías con las células del Cauca, Valle y Nariño. ¿Qué dijo Manuel Marulanda en el último mensaje público en diciembre del año 2007? Marulanda lo dijo con claridad: los cuadros farianos están obligados a conducir las organizaciones de masa bajo su dirección en la lucha por sus reales reivindicaciones, que son tan indispensables como las acciones armadas de FARC en carreteras, veredas, selvas, centros urbanos, caseríos, cuarteles, sin dar tregua al enemigo. Ese grupo de indígenas, minoritario, como dice el doctor Antonio Navarro, pero vinculado con las FARC, tiene una agenda que coincide con las FARC y no es otra que lograr una zona de despeje, un nuevo Caguán en el norte del Cauca. Pero tampoco se puede desconocer que los indígenas han buscado a los guerrilleros para pedirles que se alejen de esa zona. Los guerrilleros hacen parte de... Porque Antonio Navarro preguntaba por qué no se ha podido evitar los ataques en Toribío. La respuesta pasa por lo siguiente: las FARC están dentro de la población civil en Toribío. Las FARC están a través del PC3 y a través de las milicias. Usualmente cuando se habla de FARC se cree que FARC es simplemente los encuadrillados, los guerrilleros de botas y de fusil al hombro. No. Las FARC es una organización mucho más compleja. Una parte son los guerrilleros, otra parte son las milicias que tienen entrenamiento militar
y que en número pueden ser mayor al número de guerrilleros que hoy tiene las FARC. Otra parte es el Partido Comunista Clandestino de Colombia, otra parte es el Movimiento Bolivariano. Por eso, cualquiera que entre a YouTube y mire los videos de Alfonso Cano, Cano saluda de igual manera y con igual aprecio a esos 4 componentes. Es esos individuos de la guerrilla introducidos en la población civil los que realizan muchos de los ataques, los que colocan las minas antipersonales, los que actúan como francotiradores, y eso dificulta altamente el combate a las FARC. Mire, el plan de Espada de Honor creo que está bien enfocado, hay que esperar los resultados, pero creo que está bien enfocado en la medida que hay un componente fuerte de judicialización. A las milicias, al PC-13, al movimiento bolivariano, usted no puede entrar en combate, hay que judicializarlos. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el Estado colombiano, en las zonas de influencia de las FARC, es que no tenemos ni jueces ni fiscalía fuerte. Hay un tema importante a partir de lo que dice el doctor Navarro. El Estado tiene que construir legitimidad para ganar la guerra en el Cauca. ¿Eso qué significa? Significa reconocer que sí hay una alta penetración de FARC, que sí tiene que proceder la justicia, que sí efectivamente tiene que haber una acción efectiva de la fuerza pública, pero que el objetivo central para ganar la guerra en el Cauca es ganar la mente y los corazones. Esa fórmula tradicional de la contrainsurgencia tiene hoy más que nunca vigencia en el norte del Cauca. Pero otro tema, mire la cuestión del narcotráfico. Y eso nos debe invitar a una reflexión sobre la Constitución del 91. Aquí está uno de los padres de la Constitución del 91. Las normas, muchas de las normas que se han expedido con relación a los indígenas, específicamente la norma relacionada con la consulta previa, una figura que yo creo conveniente para proteger los derechos de los pueblos indígenas, han terminado convertidos en un aliciente para el que el crimen someta y victimice a los indígenas. El caso del narcotráfico es claro en los resguardos indígenas. Miren los datos de Naciones Unidas, del sistema CINCI de medición de número de hectáreas de coca cultivadas. En el año 2010, ese número de hectáreas era de 62.000 en todo el país, en el año 2009. Para el año 2010 se produjo una disminución del 15%, pero mire este dato, a pesar que disminuyó a nivel nacional en 15% los cultivos de hoja de coca en número de hectáreas, en los resguardos indígenas aumentó en un 21%, doctor Navarro. ¿Y eso por qué sucede? Porque se necesita hacer la consulta previa para una erradicación manual porque no se puede fumigar. El año pasado no se erradicó una sola mata de coca en ningún resguardo indígena del país. Lo que significa es que el estudio de CINCI, que va a ser público en estos días de manera completa, va a demostrar que aún ha aumentado muchísimo más los cultivos de hoja de coca. Lo que está ocurriendo acá es que normas constitucionales orientadas a proteger los territorios indígenas y los pueblos indígenas ante unos vacíos de reglamentación, como ocurre con la consulta previa, que se han reglamentado básicamente a través de jurisprudencia constitucional, están haciendo que el narcotráfico, que es lo que hay en el norte del Cauca también, crezca y por supuesto narcotraficantes y FARC vean este territorio y vean estas normas como una gran oportunidad para victimizar a los indígenas. Le voy a preguntar al doctor Guarín, frente a la Constitución del 91, allí hay argumentos válidos, sólidos, para que los indígenas estén haciendo lo que hacen allí en el departamento. Creo que uno de los grandes avances de la Constitución de 1991 fue precisamente incluir normas destinadas a proteger la supervivencia, la asistencia de los pueblos indígenas. Son garantías constitucionales que han llegado al extremo, como acabo de comentar, de terminar beneficiando al narcotráfico y a las FARC con los temas de cultivos de hectáreas de coca. Pero déjeme decirle lo siguiente, yo sí estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar el antropólogo. Yo no creo que lo que ocurrió ayer haya sido una acción civil, fue una acción delincuencial. Nada justifica la violencia. Ayer hubo un acto de violencia, por supuesto, no llegaron con bazucas, no llegaron con artefactos explosivos improvisados, llegaron con machetes y palos, pero llegaron como una turba actuando como delincuentes. A los indígenas todas las garantías constitucionales y que establecen los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, pero también todo el peso de la ley cuando actúan como delincuentes, específicamente frente a quienes cometieron esas acciones. Mire, la movilización de estos días no es una movilización por abandono social. La bandera que han agitado los indígenas no es una bandera por problemas de salud, de educación, es una bandera orientada a sacar a las fuerzas militares y a las FARC, pero salen a sacar a las fuerzas militares. Si pudieran sacar a las FARC, ¿por qué no los han sacado? Le pregunto yo. Si han tenido la capacidad de hacerlo, ¿por qué no lo han hecho? El tema de la OPIG, que salen a cuestionar y a decir que es una organización promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Eso es colocarle una, ¿cómo se llama? Un epitafio, una ¿Lápida? Una lápida en la espalda a los miembros de la OPIG. Es una organización que tiene
30.000 integrantes en el Cauca. Es una organización cristiana, es una organización cuyo pecado frente a las organizaciones indígenas es precisamente que surge como una alternativa al CRIG y al margen de la ONIC. Decir que es una organización uribista o como lo promocionan las FARC y otras organizaciones señalándole o colocándole el calificativo de paramilitar es una cosa absolutamente irresponsable. Y son esas comunidades indígenas que representan 30.000 indígenas los que están haciendo denuncias que pueden comprobar de pactos en el pasado de FARC con grupos indígenas en el Cauca. Es que aquí hay que decirle la verdad al país. No hay que satanizar a todo el movimiento indígena, no hay que generalizar, pero la verdad es que las FARC sí meten la mano detrás de lo que está ocurriendo en el Cauca. Rafael Guarín, bueno, tenemos aquí una situación compleja, se solicitan castigos penales para los indígenas que ayer atropellaron a unos soldados, pero la solución social, ¿por qué se ha demorado tanto? Porque ha faltado compromiso del Estado, esa es una realidad. Esa es una zona con abandono social, pero vuelvo y repito, lo que está ocurriendo estos días no es porque existan banderas de reivindicación social, es para sacar la fuerza pública, así se diga que se quiere sacar a la FARC, pero que no la han sacado teniendo la posibilidad para hacerlo, según esas autoridades indígenas. Ha habido falta de una concepción mucho más amplia del tema de seguridad. Yo creo, doctor Navarro, que aquí se necesita un nuevo enfoque, y ese nuevo enfoque implica tener firmeza, utilizando el aparato coercitivo del Estado, la fuerza pública y el aparato judicial para perseguir a los delincuentes de las FARC en la zona, a las bandas criminales también que delinquen en esta zona, pero hay que entender que hay que construir legitimidad democrática. El imperio de la ley se basa en el imperio de la legitimidad. Mientras no seamos capaces de construir legitimidad del Estado y de las instituciones en el norte del Cauca, la ley difícilmente se podrá aplicar. El tema de la judicialización frente a los delitos del día de ayer, si bien hay que construir legitimidad, también hay que aplicar con rigurosidad la ley. Lo que ha pasado en este país, desgraciadamente, es que nos hemos inventado unos discursos de apología de la violencia, de justificación del delito, que permiten justificar que no se aplique la ley. Lo que hay que hacer en Colombia es tener una sociedad organizada, una sociedad con autoridad legítima, una sociedad donde se aplique la ley. Vamos a darle la palabra a un ciudadano activo que nos está llamando, Luis Martínez, desde la localidad de Usaquén. Muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su inquietud? ¿Cuáles son sus preocupaciones frente a este tema en el Cauca? Bueno, tres cositas. Primero, saludar al primer café, a usted que dirige la mesa de trabajo y a las dos personas que se encuentran ahí, a Navarro y al otro caballero. Primero, decirles claramente que el señor que está ahí está planteando de que Álvaro Uribe Vélez no a los indígenas hizo que se volvieran entre ellos. Es como también decir que Álvaro Uribe Vélez no formó un sindicato para que fuera en contra de la CUT y las centrales obreras que ven acá. Esto es falso, eso es sostener y seguir sosteniendo a los corruptos. Segundo, yo creo que los indígenas le están dando un ejemplo claro a la nación acerca de lo que se debe hacer con los gobiernos que son vendepatrias, con los gobiernos que son arrodillados, en el caso de Uribe, en el caso de Santos, que van en favor de las transnacionales y en contra del pueblo colombiano. Eso se ve claramente cuando una tercera parte del ejército colombiano está sirviendo a las grandes petroleras, a las grandes transnacionales, y básicamente son enemigos del pueblo. Para finalizar, entonces la marcha que vamos a hacer mañana, los que queremos que la salud sea un derecho, será patrocinada por la FARC. De una vez el señor que lo diga, porque todo el que proteste acá, porque es un gobierno que hace las cosas malas, entonces los culpables y los que salimos a protestar por vida digna para nuestros hijos, por vida digna para el ambiente, entonces somos guerrilleros, somos terroristas, según él, no somos personas dignas, que no sean falsos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Luis Martínez, por expresarse. Rafael Marín tiene la palabra. Mire, en la democracia el derecho a la protesta es un derecho sagrado, como el derecho a la libertad de opinión, como es sagrado el derecho a la oposición. Pero como es un derecho sagrado, precisamente el derecho a la protesta, las autoridades en Colombia, por mandato constitucional, tienen la obligación de proteger ese derecho a la protesta. Protegerlo es garantizar su ejercicio, pero también protegerlo de las organizaciones criminales, del narcotráfico, de las organizaciones terroristas como las FARC y el ELN, de que no utilicen la protesta legítima. Decir que en Colombia las FARC, como acabo de mostrarlo acá con documentos de las FARC, no tienen intención de manipular y de utilizar la protesta social, es una cosa absolutamente absurda. Yo celebro que usted salga a protestar
Y celebro que la fuerza pública, la Policía Nacional y ese Estado al cual usted critica, mañana le va a garantizar a usted su libertad de protestar. Mire, en el Cauca, y esto es importante tenerlo claro, en el Cauca han muerto muchos soldados y muchos policías. En el Cauca los policías tienen que resguardarse en el búnker ante los ataques permanentes de las FARC. Esos soldados heridos, esas familias que han perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos que eran miembros de la fuerza pública en el departamento del Cauca, han perdido la vida y se han sacrificado en defensa de los indígenas. Nada más injusto que lo que pasó ayer, que vuelvo y repito, no fue una acción civil, no fue una acción de protesta pacífica, fue una acción puramente delincuencial y esto hay que repetirlo 100 veces. Nada, absolutamente nada justifica en una democracia el uso de la violencia. Doctor Guarín, ¿por qué se ha demorado tanto el gobierno nacional en sentarse con los líderes indígenas para encontrar una solución al problema? Yo creo que el gobierno nacional en las últimas intervenciones que ha hecho el ministro Rengifo ha ratificado que quiere conversar con los indígenas. Me parece que ese es el camino, conversar siempre y cuando se haga en el marco de la Constitución, sin negar, sin destruir la Constitución. El tema de la autonomía de alguna manera está fijado en la Carta Política, en el artículo 330 que tengo aquí a la mano, señala claramente que esos gobiernos de las comunidades indígenas, en lo que tiene que ver con el mantenimiento del orden público, tendrán que colaborar y seguir las instrucciones y disposiciones del gobierno nacional. Déjeme terminar con lo siguiente rápidamente. Yo creo que hay 5 cosas que hay que hacer muy importantes en el Cauca. 1, construir un Estado fuerte basado en legitimidad democrática e imperio de la ley. 2, frente a lo que está ocurriendo, aplicar la ley. 3, hay que desarticular el entramado social y político de las FARC en el norte del Cauca. 4, hay que erradicar la coca que, como lo señalamos al comienzo del programa, está creciendo dramáticamente en el departamento y está esclavizando a los indígenas. Y 5, vuelvo y repito, todas las garantías a los pueblos indígenas, todas las garantías a los pueblos indígenas, pero toda la firmeza contra la delincuencia indígena. Pues muchísimas gracias por haber venido esta mañana al primer café, doctor Rafael Guarín, doctor Antonio Navarro.